dijo? No. Cuando entra a la célula líquido. Ajá, sí, dijo un nombre. Si entra a través de una vesícula, que se forman esas vesiculitas y entra, se llaman pinocitosis, como el pino, como el árbol. Pinocitosis, cuando es líquido. Y cuando es sólido, lo que entra se llama fagocitosis. Ya, doctora, gracias. Esos dos son la endocitosis, ¿no? Endo para entrar a la célula, exo para salir. Y si lo que entra es líquido, pinocitosis, lo que sale, lo que entra sólido, fagocitosis. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, una consulta. En la parte de las caras del aparato de Golgi, creo que dijo cis, trans, ¿cómo diferenciarla? No sé si eso es importante sí, o no. Es importante, ahorita la vamos a ver ya en el dibujo, pero tiene una cara cóncava y una cara convexa. Entonces, esta cara que está así es la cara cis. Y la otra, la que está cerca al núcleo es la cara cis. Y la que está cerca a la membrana celular es la cara trans. Y la cara trans tiene esta forma así, y ahí salen las microvesículas. Ahorita tenemos un dibujo y lo vamos a ver. Pero si querés, para tener más, si está así, si es porque son bolsitas que están así, esta cara que está cerca al núcleo es la cis, y la cara que está cerca a la membrana celular es la trans. Y es en la trans donde se forman estas microvesículas, donde se liberan. Muchas gracias, doctor. Es importante. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Voy a volver a compartir la presentación para que sigamos viendo. Dicen. Dime. Una pregunta, si en caso de que estas vesículas no hicieran su trabajo, ¿qué pasarían? Normalmente dentro del citoplasma, si algo no funciona bien, se desintegra. Y la misma célula lo vuelve a utilizar para hacer nuevos componentes. Normalmente eso pasa, ¿ya? Y ya vamos a ver que a veces lo que pasa es que hay unos lisosomas que agarran compuestos que no puedan, digamos, descomponerse eso, y los deja metidos ahí adentro. Entonces como que los almacena dentro de esos lisosomas, y si son tóxicos o si son dañinos para la célula, los almacena y los deja ahí adentro y no salen de esas vesículas, de esos lisosomas, para que no haga daño. Pero normalmente, digamos, no todas las vesículas que salgan de aquí van a ser, no van a funcionar, ¿no? Normalmente funcionan, a no ser que ya haya un defecto, no sé, genético, una cosa, pero es difícil que un organismo llegue a vivir si no funciona bien este sistema de endomembranas en sus células, porque es el que se sintetiza todas las proteínas, ¿no? No sé si esa era la preguntita más o menos. Muchas gracias. También, gracias, Ana. Bueno, ven, esta es otra imagen del sistema endomembrana. Ya mientras van terminando de entrar sus compañeros, aquí está el núcleo. Esta es la membrana nuclear. La membrana nuclear está directamente conectada con esto que se llama retículo endoplasmático rugoso. Siempre lo van a diferenciar de que es el retículo endoplasmático liso, porque el rugoso tiene adherido siempre unas bolitas arriba que se llaman ribosoma. Por eso se llama rugoso, porque cuando lo miraban con microscopio veían que esas membranas, porque todo esto es membrana, jóvenes. Todo esto es membrana, son membranas biológicas, mosaico fluido. Entonces, estas membranas, cuando veían que eran medio arrugadas, diferente a estas otras que las veían lisas, primero no se sabía bien qué era. Ya después, claro, con los microscopios avanzados se descubre que estos son ribosomas, que son los encargados realmente de sintetizar las proteínas, ¿ya? Y este liso, no se ve nomás liso, no pasa nada. ¿Y ven? Entonces, yo les decía que aquí está el ADN. El ADN dice, vamos a hacer insulina, vamos a darnos ese ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer insulina. Es el ADN quien tiene esa información a través de una secuencia de letras en su ADN, que se llama genes. Y se lo dice, ¿a quién se lo dice? Todo químico, por supuesto, al mensajero. El mensajero sale por estos poros que hay aquí, en la membrana nuclear,
y busca al ARN de transferencia que está libre en el citoplasma. Le informa, le dice, me ha dicho el ADN que hagamos insulina. Entonces el de transferencia dice, para hacer insulina tengo que ir a buscar todos estos aminoácidos. Los aminoácidos están dispersos aquí en el citoplasma. Por eso yo le decía, aquí en el citoplasma no solo hay agua, hay enzimas, hay proteínas, hay muchos componentes. Entonces viene, junta esos aminoácidos. Tenemos 21 aminoácidos, ¿se acuerdan que vimos? Que según cómo se combinen esos aminoácidos, me forma esta proteína o la otra o la otra. Entonces los junta y viene y se los lleva aquí a los ribosomas, que están pegados al retículo endoplasmático rugoso. Y este ribosoma es el que los arma, hace toda esa estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria que aprendimos de las proteínas. Entonces las arma, la hace la proteína y la manda adentro, porque no es que sea una membrana nomás, sino es como unos canales, ¿entiendes? Entonces es como unos canales, y ahí adentro se llama cara luminal, y está el ribosoma aquí, y lo mete dentro de la cara luminal del retículo rugoso, y lo lleva, lo transporta y lo vacía, o bueno, lo sigue transportando a través del retículo endoplasmático liso. Miren cómo aquí adentro, hagamos de cuenta que esto que está aquí adentrito, el número 6, esos son las enzimas o la insulina o lo que estábamos hablando ahorita. Entonces son transportados en la parte interna, ¿ven? Del liso, y luego son pasados con unas microvesículas aquí al aparato de Golgi. Entonces aquí en el aparato de Golgi, que son como estos son como redes, por eso se llaman retículos. Estos son como sacos aplanados y se llama aparato de Golgi porque el señor que los descubrió apellida Golgi. Entonces por eso le pusieron ese nombre aparato de Golgi. Voy a permitir la grabación. Recording in progress. Entonces el señor que los descubrió apellidaba Golgi, entonces le pusieron el nombre aparato de Golgi. Y como ven todo eso que se produce en el rugoso, todas las proteínas, etcétera, que se transporta por el liso, viene y lo vacían, vamos a decir así, aquí al aparato de Golgi. Y aquí en el aparato de Golgi ocurre una serie de transformaciones, uniones de glicoproteína, glucolípidos, las enzimas hidrolíticas oxidativas que se necesitan, y luego salen a través de otras microvesículas, ya sea para hacer secreción celular o ya sea para hacer nomás que quede dentro de la célula cuando se necesite. Entonces, esta cara de aquí, para la pregunta hace rato, se llama cara cis, porque está cerca al núcleo. Esta cara que está cerca a la membrana celular se llama cara trans. Y es en esta cara trans que se desprenden las vesículas, microvesículas, lisosomas, etc. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos a ir viendo cada uno de los componentes del sistema endomembrana. Ya hemos visto que, todos de nuevo hemos visto que el sistema endomembrana se llama así porque es un conjunto de organelos, por eso se llama sistema, que cumplen la función principalmente de sintetizar las proteínas y de transportar estas proteínas. Y el sistema de endomembrana está compuesto de 4 componentes: membrana nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi. Algunos textos incluyen los lisosomas aquí. Nosotros lo vamos a dejar afuera y lo vamos a estudiar en la otra clase como componente del citoplasma nomás, una organela aislada, ¿ya? Porque cumple unas funciones diferentes. Y vamos a hablar de esos 4 aquí. Entonces, ¿qué les parece si ahorita estudiamos cada uno de ellos? Acuérdense que hay que estudiar cómo son, de qué están hechos, cómo funcionan. Y vamos a empezar con la membrana nuclear. Anótense grande, nuclear, ¿ya? Es decir, esa membrana o envoltura nuclear que me está protegiendo todo lo que hay dentro del núcleo. Esa membrana nuclear es lo que hace la diferencia fundamental entre una célula procariota que no la tiene y una célula eucariota que la tiene. Si nosotros queremos estudiar la membrana nuclear, no lo podemos estudiar en las bacterias ni en las algas verde azules, porque son del reino Monera que no tienen membrana nuclear y por tanto las llamamos procariota, antes del núcleo. Mientras que esta membrana ya está presente en todos los demás reinos.
todos los demás, fungi, protista, animal, vegetal, nuestras células tienen una membrana que me aísla, que me protege el material genético que está aquí adentro, principalmente, ¿no? El ADN, ¿ya? Entonces, esta membrana nuclear es muy interesante, jóvenes. Tengo unas fotos aquí bien bonitas para que veamos, porque lo primero que vamos a ver, miren, de esta membrana nuclear es que es una doble membrana. Entonces, hay una membrana interna y hay una membrana externa. Y esta membrana externa da origen después al retículo endoplasmático rugoso. Por eso es que están conectados unas con otras, ¿no? Entonces, miren, aquí está el núcleo, aquí adentro está la cromatina, el ADN, etc. Y esta es la membrana nuclear, pero esta membrana nuclear se conecta después con el rugoso, ¿ya? Y esta membrana nuclear no es completamente, digamos, que envuelve a todo, sino que tiene unos poros. Tiene unos poros. ¿Por qué esos poros son importantes? Porque después por ahí sale el ARN mensajero llevando la información que necesitan para sintetizar las proteínas. Entonces hay muchas fotitos que podemos ver, pero aquí miren, vamos ya a ver, eso era un dibujo, ahora vamos a ver una foto real. Y esto es el núcleo, esto aquí adentro es el núcleo. Esto es el citoplasma, así se ven las células con microscopía electrónica, con mucho más aumento del que nosotros tenemos en nuestros microscopios. Y esta es la membrana nuclear, ¿la ven? Es una doble membrana, interna y externa. Miren, aquí hay un espacio intermembranal. Y por estos poros, se llama complejo del poro, esta parte de aquí y esta parte de aquí, es donde sale la información con el ARN mensajero. Miren, aquí está, doble capa, este es el complejo del poro o el poro, y este es el núcleo, lleva la información en el ARN mensajero, sale y va después, la deposita al final del trabajo en los ribosomas, para que los ribosomas hagan y sinteticen las proteínas. Y lo vemos de esta forma, ¿no? Entonces estas membranas son muy interesantes, muy interesantes. Si nosotros la dividimos, la membrana, le hacemos un corte y lo pudiéramos estudiar, esta membrana nuclear veríamos que es así, miren. Es una membrana, dijimos, externa, la externa está en contacto con el citoplasma, es una membrana interna que está en contacto con el núcleo, hay un espacio entre las dos membranas que se llama espacio perinuclear, y aquí en la membrana externa hay ribosomas que también están ahí adheridos. Ribosomas es ARN, está básicamente hecho a través de ARN. Pero esta membrana dijimos que no era completamente así uniforme, sino que tiene muchos poros. Esto se llama complejo del poro. Miren, y estos poros están hechos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 proteínas que forman como unos dientes aquí. ¿Para qué? Miren, forman estos dientes para que este espacio por el que va a salir el ARN mensajero y después va a volver a entrar sea mucho más reducido. Entonces a veces vemos el poro grande, pero no es que todo este espacio entran y salen las cosas, sino que tienen como unos dientes así, para que el espacio realmente por el que entran o salen cosas es este rosadito que ustedes ven que se llama tapón, ¿ya? Entonces a todo eso lo vamos a llamar complejo del poro, que ya vemos que están hechos por estas 8 proteínas como con dientes, y les deja el tapón central, que es por donde realmente ocurre el intercambio. Entonces miren todas estas fotos de lo que es la membrana nuclear. No les voy a explicar aquí otra vez cómo es la membrana, porque ustedes ya saben. Si yo digo membrana biológica, a ustedes se les tiene que venir a la mente mosaico fluido. Mosaico fluido. Todas las membranas biológicas que vamos a hablar ahora, porque los retículos son membranas, el complejo de Golgi es membrana, los lisosomas son membranas, todo está casi hecho de membrana. Por eso decíamos membranas biológicas en general. Y todas las membranas tienen el modelo de mosaico fluido. Doble capa de fosfolípidos, proteínas, colesterol, etc. Es cierto, unas membranas tienen más lípidos, otras menos, unas más proteínas, otras menos, unas más colesterol, otras menos, pero todas tienen la misma composición química y la misma estructura, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven esta filita que ustedes ven aquí, es una membrana biológica que está hecha así, mosaico fluido, doble capa de fosfolípidos. Solo que ven que la membrana nuclear no es una membrana, son 2 membranas y tiene un espacio perinuclear. Y aquí está el complejo del poro.
Entonces, cada cierto punto, miren, tienen estos poritos, que se los ve así con la microscopía electrónica, o se los ve así como una luna llena de cráteres. Todo esto son complejos del poro, por donde sobre todo sale la información genética a través del ARN mensajero, y este ARN mensajero puede volver a entrar, pero ya sin la información, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos esta membrana nuclear? Para impedir que vengan y entran cosas que me dañen el ADN, o que entre ARN mensajero con información. Entonces ahí se hace toda una confusión terrible. Entonces la célula está tan bien organizada que tiene todo exactamente para que ella viva bien, cumpla sus funciones, no haya problemas, ¿ya? Entonces, ¿ven? Ahí están los complejos del poro. Entonces, esa es la membrana nuclear. Recuerden que la membrana nuclear, y esta es una de mis fotos más bonitas, que me gusta, hay otra con los cromosomas que ya se las voy a explicar cuando llevemos, pero esta es muy bonita porque, fíjense, es una fotografía de frío, con una criofractura se llama, que es decir, que con congelación, congelan las células y después hacen cortes especiales, y vemos, este es el citoplasma, este es el núcleo, y miren la membrana nuclear con todos los poros aquí, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que la membrana nuclear está solo presente en células eucariotas. Es una membrana que tiene la función básica de proteger el ADN, de dividir lo que es el citoplasma del núcleo, y la función más importante es proteger el ADN, porque el ADN es una molécula que es muy delicada y que cualquier cosita la puede dañar, puede hacer que haya mutaciones. Entonces, por eso es que la evolución hizo que haya esta membrana que lo protege. Y ha hecho esta composición para que tenga esos poritos para que pueda salir el ARN mensajero con la información, ¿ya? Entonces, acordémonos de eso con las membranas nucleares. Muy bien. Ahora vamos a ver el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se llama así, miren, siempre ustedes miren las palabras para darse cuenta. Se llama retículo porque es como una red, por eso se llama retículo. Y endoplasmático porque está en el endoplasma de la célula. Acuérdense, ectoplasma, la parte que está cerca a la membrana celular. Endoplasma, la parte del citoplasma que está cerca al núcleo, ¿ya? Entonces, le pusieron ese nombre de retículo endoplasmático por la forma que tiene, por la ubicación en la que tiene, y más o menos tiene, mire, está compuesto de membranas biológicas de constitución lipoproteica, como ven ustedes aquí, mosaico fluido, y tiene entre 50 a 60 Armstrong de espesor. ¿Ya se acuerdan lo que es un Armstrong? La milésima parte de un nanómetro. Y un nanómetro es la milésima parte de una micra, ¿no? Vamos recordando lo que ya hemos aprendido. Y dice que su morfología varía de acuerdo a la función que realiza. ¿Por qué? Porque por eso lo han clasificado al retículo endoplasmático en dos diferentes. El rugoso, que es el que sintetiza o hace las proteínas, y el liso, que principalmente lo que hace es transportar estas proteínas sintetizadas en el rugoso. Hace muchas cosas más el liso, pero si tuviéramos que escoger una función, podríamos hablar del transporte que hace, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, igual que hablábamos hace rato, hay una cara del retículo. El retículo, imagínense, no solo como una membrana, sino como un tubito, como una cañería, pero que está hecha de membrana. Entonces tiene una cara que da con el citoplasma y tiene una cara que da con el interior del retículo. A esa parte de adentro la llamamos la cara luminal, ¿no? El espacio luminal, ¿ya? Entonces ahí se descargan todo lo que se va a elaborar o sintetizar en los ribosomas que están adheridos en la parte superior. Los retículos dijimos que están hechos más o menos por cisternas, por vesículas, por túbulos. Fíjense, son tubos largos y aplanados, son cavidades en formas esféricas, ¿no? O son tubos más delgaditos. Entonces así están hechos los retículos endoplasmáticos. Y vimos que hay dos, ¿no? El liso y el rugoso. Entonces nosotros vamos a estudiar principalmente cada uno de ellos, pero la composición, la membrana es la misma, solo que el rugoso se diferencia, porque cuando lo vemos en microscopio se ven de una apariencia rugosa, o sea, por eso es el nombre, granular, como que, ¿qué pasa? Aquí hay como unas bolitas, digamos, en la superficie, y esas bolitas que se ven en la superficie se llaman ribosomas.
Y ustedes saben que los ribosomas están hechos de ARN, ¿ya? Entonces aquí está el ARN ribosomal que hablamos, ¿ves? Hablamos ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico. Bueno, los ribosomas están hechos de ese ARN ribosómico, ¿no? Y decíamos, ¿por qué es que hay uno rugoso y uno liso? Durante mucho tiempo no se descubrió, pero luego se determinó que existe una proteína que están solamente en el rugoso, que se llaman, miren, aquí está anotado, riboforinas. Entonces estas riboforinas no están en el liso. Y esta riboforina es lo que hace que el ribosoma se adhiera al retículo rugoso, ¿ya? Entonces, gracias a esta proteína hay esa adhesión y por eso en el liso no hay, porque, bueno, quizás ya no lo necesita ahí. Se sintetizan las proteínas en este y el otro hace la función más que todo de transportar los compuestos, ¿ya? Entonces, así más o menos se podría ver en un dibujito, digamos, un retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Como unas redes, como unos canales, ¿no? Algunas veces como un ósculo. Y fíjense, esta es la membrana del retículo endoplasmático rugoso y así están los ribosomas adheridos, ¿ya? Están adheridos así y por aquí, por el centro, hay un canal que después por ahí se van a transportar las proteínas sintetizadas hacia el interior de esto que es el rugoso. Se produce aquí arriba la proteína, entra dentro del rugoso y de ahí va y se lo lleva hasta el liso y el liso lo transporta, ¿ya? Tenemos algunas imágenes más para ver. Y el retículo endoplasmático liso es un organelo que está conectado con el rugoso y que su función principal, como dijimos, es la función de transporte de aquello sintetizado. Hace algunas cosas más que podemos ver, sobre todo también puede sintetizar algunos lípidos, puede hacer una detoxificación de las células, entonces hay bastantes cosas. Pero podemos hablar de que está relacionado principalmente con el transporte y el almacenamiento de sustancias intracelulares, ¿ya? Por ejemplo, miren, en forma ya general, el retículo endoplasmático está bastante desarrollado en células de función secretora. Es decir, aquellos órganos de nuestro cuerpo, aquellos tejidos que deben secretar alguna sustancia, como las que ya hablamos hace rato, tienen mucho más retículo endoplasmático que las células indiferenciadas. Por ejemplo, las células del embrión, cuando recién se está formando, no tiene casi retículo endoplasmático, porque aún son células que no se han diferenciado en un tejido especial. Ustedes saben que cuando nos formamos, viene el óvulo, que es una célula, viene el espermatozoide y la fecunda, y recién empieza y se forman 2 células, 4 células, 8 células, y así. Y todas estas primeras células se llaman células indiferenciadas, porque aún no están diferenciados en tejido óseo, en corazón, en hígado. Por eso se llaman indiferenciadas. Y por eso esas células son células madres, porque se sabe en la actualidad que si uno saca una de esas celulitas y las puede poner en un medio de cultivo especial, esas células se pueden regenerar en diferentes tipos de tejidos, ¿no? Bueno, y lo hace. Cuando se está formando un bebé, ¿cómo es que de una célula después aparecen millones de células y células diferentes? Bueno, todo eso está en esa información genética que está en el ADN, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso, cuando las células ya se han diferenciado, por ejemplo, en páncreas, va a tener muchísimo más retículo endoplasmático que cuando mis células aún son embrionarias, ¿ya? Eso es más o menos lo que nos explica aquí. Y entonces, volvemos a acordarnos que la función principal del rugoso es sintetizar las proteínas, hacer las proteínas, y del liso es transportar y almacenar esas proteínas, que vienen esas proteínas y las vacían o las desembocan en esto que se llama aparato de Golgi. Entonces el aparato de Golgi está completamente relacionado con rugoso, liso, y el liso, eso que está transportando esa secreción, esas proteínas, viene y las vacía o las desemboca en este organelo que es como unos saquitos aplanados, imagino como bolsitas así aplanadas, que se le da el nombre de aparato de Golgi en honor al señor que las descubrió, ¿no? Al científico que las descubrió, ¿ya?
Es un componente del sistema endomembrana y está principalmente en células animales y vegetales. Es donde más podemos verlas y encontrar. Y aún no se ha podido encontrar en procariotas. Bueno, ya sabemos que no hay. Sistema endomembrana no hay en procariotas. No se ha podido ver en hongos y también algunas algas, sobre todo las algas cianófitas, que son procariotas, no poseen este aparato de Golgi, ¿ya? ¿Cómo está hecho el aparato de Golgi? Pues ya lo dijimos más o menos, está hecha como bolsas, ya son como, se llaman sáculos, como bolsas achatadas que están dispuestas de manera paralela, es decir, hay una bolsita, viene otra, viene otra, viene otra, así, ¿no? Hay microvesículas, hay grandes vacuolas o grandes vesículas, ¿no? Y a todo esto también se los puede conocer con el nombre de dictiosoma. No se habla mucho de eso, pero grandes cantidades de aparato de Golgi se los conoce como dictiosomas, por si es que la miran por ahí o leen alguna vez por ahí, ¿ya? Eso sería un aparato de Golgi, ¿lo ven? Entonces son como saco, bolsitas, que están paralelas unas a otras. Entonces esta cara de aquí está cerca al núcleo, se llama cara cis. Esta cara de aquí está cerca a la membrana celular, se llama cara trans. Viene todo lo que se ha producido en el rugoso, se ha transportado por el liso y los vacían aquí, porque aquí adentro es la cara interna, ¿no ven? Los vacían y al vaciarlo aquí, el liso lo vacía, aquí, bueno, es una forma de decirlo vacía, porque lo que pasa también es que vienen como microvesículas y se acoplan aquí y se vacían, ¿no? Entonces se vacían el producto y aquí se pueden unir y formar glucolípidos, glucoproteína, fosfolípidos, etc. Y luego se desprenden en estas vesículas que las podemos llamar vesículas en general, pero según lo que tengan adentro, les podemos decir vacuola, les podemos decir lisosoma. Por ejemplo, si lo que tienen adentro son enzimas degradativas, enzimas que después me van a ayudar a degradar cosas, eso se llama lisosoma, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar luego, ¿ya? Entonces, estas microvesículas después pueden unirse a la membrana plasmática y secretar, expulsar el material que necesita expulsar la célula, ¿no? O a veces no siempre hay una secreción celular, sino que a veces se quedan ahí dentro de la célula, como los lisosomas, por ejemplo, que tienen la función de quedarse ahí dentro con estas enzimas degradativas y están ahí en la célula viendo que no entre una molécula que vaya a ser tóxica, una bacteria, un virus. Porque si los ves luego es como que lo engloba, se entra dentro del lisosoma esta molécula tóxica o este organismo tóxico, y el lisosoma, como tiene enzimas degradativas, esas enzimas empiezan a deshacer eso que meten ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Las proteínas grandes las vuelven, por ejemplo, aminoácidos, ¿no? O los hidratos de carbono grandes los vuelven monosacáridos, etcétera, los degrada. Eso es una degradación. Una molécula grande convertirlas en moléculas chicas, que después no sean tóxicas para la célula, que no los dañen, ¿no? Como los peroxisomas, que después vamos a ver también, hacen que el agua oxigenada, que es muy tóxica para la célula, la descompone en compuestos que no sean tóxicos, ¿ya? Entonces eso es lo que hemos estudiado. Fíjense, aquí está membrana nuclear, retículo rugoso, después viene el liso, viene y vacía a la cara cis del aparato de Golgi. Por aquí adentro se pueden mezclar y luego en la cara trans se producen las vesículas que pueden quedarse como lisosomas dentro o que pueden ser vesículas de secreción para sacar fuera de la célula, ¿no? Y aquí vemos más imágenes, cara cis, cara trans, y ven, aquí está. Esto es un aparato de Golgi. Miren, membrana nuclear, membrana nuclear, retículo rugoso, el liso no lo podemos ver bien aquí, pero la cara cis, ¿se acuerdan que decíamos que cerca del núcleo, donde desemboca, aquí almacena, se junta y después se desprende en la cara trans y se forman microvesículas, vacuolas, lisosomas. Entonces así, la célula llena de membranas, ¿ven? Llena de membranas. Y esto que veo aquí adentro es nuestro ADN, digamos, ¿no? Solo que no lo vemos como cromosoma porque está descondensado, como cromatina. Se llama cromatina ADN descondensado, que eso lo vamos a estudiar en el futuro, en las futuras clases, ¿ya? Bueno, y todo ese proceso que hemos aprendido
todo esto, al final, todo se llama secreción celular. Ya saben lo que es secreción, ¿no? Secretar, sacar. Entonces, ¿cómo es que la célula secreta? ¿Cómo hace el proceso de exocitosis? A través de 6 pasos que quiero que lo anoten y lo estudiemos aquí. Miren, la secreción celular es el proceso que no solo está en animales, sino células vegetales también lo hacen. Puede observarse en células procariotas donde no se ha encontrado aparato de Golgi, pero se realiza a través de otro proceso, que es a través de pared celular y otras enzimas, así que en procariotas no lo estudiamos, sino que lo que estudiamos aquí es la secreción celular que se da en células eucariotas. Y vamos a ver que este proceso tiene 6 etapas, ¿ya? ¿Qué les parece si anotamos las etapas en su cuaderno? Y después ustedes también la van a estudiar un poquito más y la próxima clase la repasamos en el aula para ver si tienen dudas. Es decir, lo que vamos a tener ahorita es la secreción celular. ¿Cómo es que salen productos que se producen en la célula hacia el exterior de la célula? Y tenemos la etapa 1, la vamos a llamar ribosómica. Anótense, etapa 1, ribosómica. Etapa 2, cisternal. Etapa 3, transporte intercelular. Etapa 4, concentración de proteína. Etapa 5, acumulación intracelular. Y etapa 6, exocitosis. Y es lo que hemos ya aprendido, no es nada nuevo, pero ahora la estamos separando en etapas. Miren, la etapa 1, ribosoma, es cuando se realiza la síntesis de proteína en los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. ¿Se acuerdan? Dijimos, sale la información, lleva el mensajero, le lleva los aminoácidos al ribosoma y ahí se juntan y se sintetizan. Esa es la etapa 1. La síntesis o elaboración de las proteínas en los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Vamos, me van siguiendo todos, ¿no? Vamos a hacer todo el camino. La etapa 2 dice cisternal. Esas proteínas que se sintetizaron en el ribosoma del rugoso pasan hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso, en el interior, en la cara luminal, y esto se lleva a cabo a través de un surco que hay en el ribosoma. El ribosoma le dije que había como un canal, un surco. Entonces esa es la etapa cisternal. El paso desde los ribosomas hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ven? Etapa 1, síntesis en el ribosoma. Etapa 2, cisternal, paso de esas proteínas sintetizadas hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso. Etapa 3, transporte intercelular. Comprende el paso del rugoso al liso, el transporte que hace el liso de esas proteínas sintetizadas, transporte desde el rugoso hasta el aparato de Golgi. ¿Por dónde? Por el retículo endoplasmático liso. Esa es la etapa 3, el transporte. La etapa 4, concentración de proteína. Esta es la acumulación de esas proteínas en el interior del aparato de Golgi. Por eso dice concentración de proteína. Etapa 1 se hicieron en el ribosoma, etapa 2 pasó al retículo endoplasmático rugoso, etapa 3 se transportó por el liso, etapa 4 se descarga en el aparato de Golgi. Esa es la etapa 4. La etapa 5, formación de los gránulos que van a ser liberados. Ya entraron al aparato de Golgi, se mezclaron, se hicieron las proteínas y todas las cosas que necesita la célula. Ahora, ¿qué hace? Se forman esas vesículas, microvesículas, lisosomas, vacuolas, en la cara trans del aparato de Golgi. Esa es la etapa 5. En esta etapa se forman los gránulos de secreción que posteriormente serán liberados. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la etapa 6? Exocitosis. Es la descarga de los gránulos de secreción por exocitosis. Comprende un periodo de fusión de las vacuolas secretoras a la membrana plasmática. ¿Se dan cuenta? Entonces viene esa microvesícula que se formó con la proteína o sustancia que debe ser liberada, se junta a la membrana plasmática, desaparece esa parte de la membrana y se secreta, se expulsa el producto producido por la célula. Un aspecto importante es que las vacuolas de transporte, una vez vaciadas, vuelven hacia el complejo de Golgi para ser nuevamente utilizadas.
vacían lo que tienen que vaciar y luego vuelven otra vez al aparato de Golgi para seguir haciendo el proceso de secreción celular. Y lo podemos ver con algunas imágenes. ¿Ven? Miren, ahí está. La vacuola que se ha producido aquí, este era el aparato de Golgi, se produce la vacuola, viene, se adhiere, por eso hay una adherencia a la membrana celular, este es el exterior celular, este es el interior de la célula, se adhiere, se desintegra esa parte de la membrana y se libera el producto. Eso es la exocitosis. Pero hemos aprendido los 6 pasos desde síntesis, pasaje del retículo endoplasmático, transporte por el liso, acumulación, producción de las microvesículas y secreción. Los 6 pasos. No es difícil de comprenderlo porque ya lo hemos estudiado todo el proceso, ¿no? Ahí está, ¿ven? Se puede hacer una exocitosis de desechos que la célula no utilice. Se puede hacer una exocitosis de partículas que hayan sido introducidas por endocitosis y que la célula no lo quiera. Mucho lo hace, por ejemplo, los paramecios, decíamos, hacen esta expulsión porque entra mucha agua, entonces también tiene que sacar, ¿no? O los paramecios comen también por una endocitosis porque no hay otra, no tienen boca, no tienen como nosotros. Entonces, ¿cómo se alimentan esas células? A través de esta endocitosis. ¿Cómo entran muchos compuestos a mi célula? Buenos y malos a través de endocitosis. ¿Cómo saca? A través de este proceso de exocitosis, ¿no? Que lo podemos ver en muchísimas imágenes, ¿no? Desde cómo viene al ribosoma, todas las etapas, ¿no? Cómo pasa dentro del retículo endoplasmático rugoso, cómo se transporta en el liso, cómo entra al aparato de Golgi y luego cómo salen las vesículas secretoras de la cara trans para ser expulsado por exocitosis la proteína que se ha producido, ¿no? Miren que en todas las imágenes, estas son proteínas de secreción. Muchas de nuestras hormonas, de lo que necesitamos, son proteínas. Por eso aquí se muestra como una proteína que está siendo sacada por exocitosis, mientras que los lisosomas se quedan dentro de la célula, ¿ven? Porque esta proteína, que es una enzima que se produce en los lisosomas, es para defensa de nuestro cuerpo también. Entonces se queda aquí como para estar listo para cualquier cosa, ¿no? Tenemos menos de 1 minuto. Entonces, jóvenes, eso era lo que yo quería mostrarles. Esto es un aparato de Golgi, con cara cis, cara trans, y esa es la información que queríamos ver hoy. Se nos va a cortar en 1 minuto, entonces yo les pido, como tienen que irse a otra clase, no podemos volver a entrar, pero yo les pido que anoten todas sus preguntitas y el día miércoles en la clase o el lunes en el laboratorio podemos discutir algunas dudas que les haya quedado, ¿ya? O también me puedes escribir al WhatsApp y en cuanto pueda yo les respondo. ¿Está bien? No sé si tienen algo. Ya se va a cortar, sí, por eso quiero despedirme antes que se corte. ¿Ha quedado claro? A ver, pongan sus deditos si más o menos ha quedado claro. Y lo repasamos el día miércoles que viene al empezar la clase. Hacemos un pequeño resumen de todo